¿Sabes cómo hacer un Product Backlog en Jira? Aquí te explico cómo. Para crear un Product Backlog en un proyecto de última generación, pudieras irte directamente a Backlog y aquí en Backlog empezar a escribir todas las historias de usuario o inclusive tareas o incidencias o errores que vas encontrando durante tu proyecto Sprint. Lo que normalmente hacemos es obviamente empezar a llenarlo de épicos o de temas, pero estos están aquí ya a nivel épico, a nivel de hoja de ruta, inclusive ya los separamos por mes o por semanas conforme los vamos a ir ejecutando. Entonces tú pudieras estar llenando también directamente en cada épico, asociarle directamente una tarea o una historia, pero lo normal es que primero sea una historia. Por ejemplo, en seguridad voy a poner el módulo de login. Sé que tenemos que llevar un formato, pero le vamos a poner nada más un título, el formato de cómo quiero para. Dentro del modelo de login también lo voy a poner recuperar contraseña. También pudiera ponerle otra opción, como por ejemplo seguridad de uso de sesiones, por ejemplo, que es algo más técnico. Entonces yo voy a poner estos tres historias de usuario en mi módulo de seguridad y empiezo a generar entonces un Product Backlog, pero obviamente estoy refinando el épico a historias de usuario. Lo que sigue después de la historia de usuario es refinarlo a tareas, es agregarle tareas, pero en este momento mi objetivo es decirte dónde se está generando ese backlog. Si yo le doy clic aquí a backlog, que es lo normal que tú estarías dándole clic directamente ahí, pues vas a ver ya las historias de usuario que ya generamos y que están asociadas a una épica, a un épico que es seguridad. Yo pudiera aquí crear más incidencias. Por ejemplo, voy a darle clic a crear incidencia y voy a crear otra historia de usuario, pero se la voy a asociar quizás a otro módulo. En lugar de asociársela a seguridad, se la voy a asociar a usuarios. Me voy a nuevamente backlog y voy a crear una incidencia que es módulo de usuarios. Entonces, para asociar esta historia de usuario a una épica, le doy clic a la historia de usuario y le voy a dar clic a añadir épica y voy a asociársela al módulo de usuarios. Y listo, ya lo asocié, ya hice la trazabilidad de mi historia de usuario a mi épica de usuarios y empiezo a conectar. ¿Por qué empiezo a conectar? Porque si yo creo más incidencias, por ejemplo, crear módulo de diseño, esta no va a estar relacionada a ninguna épica. Si yo empiezo a filtrar, por ejemplo, quiero ver todas las épicas de seguridad, me va a filtrar inmediatamente las épicas de seguridad. Si quiero ver las épicas de usuarios, me va a filtrar épicas de usuarios. Entonces esta es una manera de ver las épicas. Ahora yo aquí puedo activar el panel de épicos. Le doy clic y activo el panel de épicos como lo trae la versión clásica de Jira. Entonces yo le doy clic aquí a seguridad y puedo ver inclusive la fecha de inicio, fecha de entrega y ver los detalles de mi épica de seguridad y la información de las historias de usuarios asociadas. El responsable, etiquetas, cuando empieza, cuando termina, informador, actividad y comentarios. Aquí deberíamos de tener una descripción de esta épica. La voy a agregar de una vez. Puede ser a nivel tipo de fuente diferente y le pongo una descripción. Puedo eliminar el panel o volverlo a agregar. De esta forma, mi backlog está teniendo un poco más de sentido y un poco más de trazabilidad, porque puedo ver todas las épicas. Puedo ver las épicas de usuario, darle clic en ver detalles y me muestra mis épicas, mi épica de usuario con las historias de usuario asociadas. Inclusive yo aquí pudiera asociar más historias de usuario al módulo de usuarios, por ejemplo, catálogo de direcciones. Vean como ya creo catálogo de direcciones desde la épica y lo agrega a mi backlog de productos. Este módulo, crear módulo de diseño, entonces se la voy a asociar, le voy a dar aquí doble clic y se la voy a asociar a una épica. Debe ser a un módulo de diseño de casos de prueba y le voy a dar hecho y listo. Ya la asocié a mi módulo de diseño de casos de prueba. De esta forma puedes ya ver una trazabilidad desde las épicas a las historias de usuario, ver los detalles
puedo eliminar esto y únicamente quedarme con el Product Backlog. ¿Quién hace el Product Backlog aquí en Jira? Pues obviamente el Product Owner, pero lo administra él es el dueño de este Product Backlog. Él define las prioridades de estas historias de usuario dentro del Product Backlog, que más adelante en otro material vamos a explicar todo el contenido de la historia de usuario, qué hace, cómo se prioriza, cómo se estima dentro de Jira. Pero lo importante y el objetivo es que veas que dentro de nuestro backlog cómo se arma y cómo se construye dentro de Jira. También la hoja de ruta, si nos regresamos, se empiezan a colocar unas líneas donde ya tenemos historias de usuarios asociadas a las épicas. Si abrimos la información, el árbol, empezamos a ver las historias de usuario que ya le asociamos a las épicas y nos pone to do. To do significa por hacer, que es lo que nosotros vamos a estar haciendo posteriormente cuando abramos un sprint, y vamos a pasarlo de una columna de estado a otra columna de estado, pero eso es más adelante. El Product Backlog lo puedes ver desde la hoja de ruta, que es el roadmap de nuestro proyecto, o bien directamente aquí en el Backlog. Vámonos a un proyecto de Scrum, que es un proyecto clásico, donde está nuestro Backlog. Y aquí también lo que vamos a hacer en esta plantilla es empezar a asociar historias de usuario a las épicas. Si yo le doy clic al backlog, lo primero que me muestra son todas mis épicas. La épica de seguridad, de diseño, de ejecución de pruebas, de reportes, de efectos, y vamos a dar clic en seguridad. Y lo primero que nos muestra es el detalle de este módulo de seguridad, donde tiene su descripción, adjuntar y crear incidencia en épica. Entonces nosotros vamos a hacer crear incidencia en esta épica. Le vamos a dar clic y aquí nos deja poner tareas, incidencias o historias. Vamos a poner la historia, vamos a poner el módulo de login y le vamos a dar crear. Creamos otro módulo de recuperar contraseña y le damos crear seguridad de datos, por ejemplo, y le damos crear. Fíjense cómo ya está asociado directamente seguridad con sus tres épicas. Si nosotros nos vamos nuevamente a darle clic al backlog, que pudimos haberlo hecho desde acá, nosotros vamos a ver ya las incidencias capturadas. Dice crear un sprint. Ya tienes algunas incidencias en backlog, crea un sprint para comenzar a trabajar en ellas. Todavía no es necesario. Aquí en el nombre de las historias de usuario que acabo de crear son, las marca como incidencias, obviamente Jira, y el módulo o la épica de seguridad. Aquí inclusive ya nos da la opción de crear un sprint con estas épicas, pero todavía no llegamos hasta allá. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a darle clic en épicas y aquí están las tres incidencias asociadas a seguridad. Otra manera de crear historias de usuarios es dar clic aquí directamente en incidencias. Y voy a crear, por ejemplo, módulo de diseño. Módulo de diseño no está asociada a ninguna épica. Si yo quiero vincular esta historia de usuario, por ejemplo, a la épica de diseño de pruebas, lo único que tengo que hacer es arrastrarla, hacer un drag and drop y listo. Se asocia mi incidencia o mi historia de usuario a la épica de diseño de pruebas y se marca como se marcaron las de seguridad. Podría estar creando más módulos, por ejemplo, módulo de usuarios, y también asociarlo. Si tuviéramos aquí una incidencia, un módulo de usuarios, pero no lo tenemos, una épica de usuarios, pero lo voy a asociar a seguridad. Y listo, es una forma mucho más fácil de poder generar nuestro backlog. Si yo cierro las épicas, cierro el detalle de las incidencias, puedo ver todo el backlog completo, empezarlo a observar. Si yo quisiera agregar, por ejemplo, el roadmap que tenemos en el diseño de software clásico, pudiéramos hacerlo de la siguiente manera, para tener la misma vista que tenemos en el otro proyecto, como lo tenemos aquí, la hoja de ruta. Esta la podemos activar en la visión de proyecto de software clásico, dando clic en sprints activos, y luego damos clic aquí en estos tres puntos y configuración del tablero, donde nos permite actualizar y activar la hoja de ruta. Nos permite actualizar toda esta información y activar la hoja de ruta, que está en modo beta en este proyecto de software clásico, pero si se dan cuenta ya aquí nos lo activó como beta, y le damos clic y podemos observar una vista similar a la que tenemos en el proyecto de última generación, para que podamos también hacer uso de la misma forma como lo hacemos en el proyecto de última generación. Muy bien,
Pues esto es cómo creamos nuestro backlog, tanto en proyectos de última generación como en proyectos de software clásico. Cómo crear Product Backlog, cómo alimentarlo de historias de usuario y listo. Esto fue cómo hacer un Product Backlog en Jira. Y lo viste aquí en Hands on QA.